Yahweh le bendiga, amados hermanos. Para mí es un honor, hermano, tenerlo a cada uno de ustedes acá, compartiendo con nosotros la Torá del Eterno. En el día de hoy vamos a tener un estudio con relación a la ley y la gracia, con relación al Shabbat. Si la Torá fue dada únicamente al pueblo de Israel, vamos a estar viendo si solamente fue dada al pueblo de Israel o qué dice realmente las escrituras. Vamos a estar analizando también en el día de hoy en qué consiste el Evangelio, qué es el Evangelio y qué es la iglesia del Eterno. Son ambos puntos varios puntos que vamos a tocar en el día de hoy, esperando que sea Yahweh Sebaot que nos ilumine en esta hora y que sea el Ruach HaKodesh que traiga palabras sobre cada uno de nosotros para que su Dabar, su Torá pueda ser entendida. El formato que vamos a utilizar se va a desglosar el tema primero, no va a haber preguntas en el desarrollo del tema, porque entonces eso lo que haría es que nos tomaríamos mucho tiempo entre exponiendo el tema y contestando quizás preguntas de los hermanos aquí presentes. Entonces vamos a desglosar el tema, esa es la temática. Vamos a desglosar el tema, entonces al final, cuando ya hayamos terminado, los hermanos que tengan sus preguntas, pues entonces las pueden hacer. Pero en el desarrollo del tema no vamos a estar contestando preguntas para que los amados Ajín y Ajiot lo sepan, sino que eso lo estaremos haciendo al final. Yo le pido a los hermanos que han entrado entre el transcurso del día de ayer y el día de hoy, no sé cuáles de ustedes realmente han entrado con la intención de permanecer permanentemente en el grupo, o cuáles simplemente han entrado simplemente para escuchar el mensaje o para escuchar el estudio. Yo les pido que se queden hasta el final, que escuchen, que sean como los discípulos de Berea, que todo lo que a ustedes se les diga, ustedes lo consulten con las escrituras. Si tienen sus escrituras en mano, pues se preparan para que consulten toda la información que le vamos a suministrar con las escrituras, porque así es como podemos darnos cuenta cuando las cosas vienen de Yahweh, cuando vienen del Eterno, cuando consultamos y comprobamos con las escrituras que lo que se está exponiendo y lo que se está enseñando y lo que se está diciendo es porque está realmente en las escrituras, las sagradas escrituras, las Kisbeh HaKodesh. Así que bienvenidos, hermanos queridos, a este tema. Yo espero que sea de gran provecho y de bendición para cada uno de ustedes. Shalom, hermano. Empecemos. Antes que empecemos a desarrollar el tema, yo quiero explicar algo con relación a Ra Shaul. ¿Por qué con relación a Ra Shaul? Porque Ra Shaul es precisamente las cartas de Ra Shaul las que han sido mal interpretadas o las que han sido erróneamente y lamentablemente han sido mal manipuladas en cierto sentido, quizás por no entender un principio elemental con relación al ministerio de Ra Shaul, y es el llamado de Ra Shaul. Yo quiero explicar primeramente, para que entremos en contexto, yo quiero explicar primeramente en qué consiste el ministerio de Shaul. ¿Para qué Ra Shaul fue llamado? ¿Cuál era realmente el ministerio de Shaul? ¿A qué comunidad o a qué clase de personas Ra Shaul fue enviado? Y otra cosa que quiero explicar por aquí antes de que comencemos por el tema, porque creo que es muy importante, amado, conocer el ministerio del apóstol Shaul, conocido en Occidente o en las denominaciones cristianas como Pablo. Es importante conocer el ministerio de Ra Shaul y conocer la palabra apóstol. ¿Qué significa la palabra apóstol en el hebreo? Empecemos. La palabra apóstol, como comúnmente la conocemos dentro de los círculos en Occidente, cuando nosotros mencionamos o cuando nos viene a la mente la palabra apóstol, quizás muchos de nosotros, los que no estamos familiarizados con lo que son las raíces hebreas,
visualizamos automáticamente una persona de traje con un portafolio en la mano, amén, y dirigiendo una gran comunidad o una gran iglesia o una mega iglesia. Eso es lo que se conoce como apóstol en Occidente, pero en el contexto hebreo, esto es lo que significa apóstol. Vamos a explicar qué significa la palabra apóstol en el contexto hebreo. La palabra apóstol, como nosotros la conocemos en castellano, viene del hebreo shaliach. Shaliach. La palabra shaliach se deriva del verbo lisloach y lo que significa es enviar. O sea, un apóstol o un shaliach en hebreo es un enviado, es un representante. Eso es lo que significa la palabra apóstol. La palabra apóstol en el hebreo es un embajador. Eso es lo que significa realmente la palabra apóstol. Un apóstol es un embajador. Ahora bien, ¿cuál es la función del apóstol? ¿Cuál es la función del embajador? La función del embajador es velar por los intereses de la comunidad de su nación, ¿verdad? Que habita en el país o en el lugar donde ese apóstol es asignado. Por ejemplo, el representante o el embajador de la República Dominicana en Europa o en España, ¿cuál es la función del embajador de República Dominicana en España? La función del embajador de República Dominicana en España es velar por los intereses de la comunidad dominicana que habita en España. Esa es la función del apóstol o del shaliach o del embajador. Velar por la comunidad dominicana que está en España. Esa es la función de un embajador. Esa es la función. Ahora bien, a nosotros se nos ha enseñado que Shaul o apóstol Pablo fue enviado a gentiles paganos. Pero ¿es esto cierto? ¿Es cierto que Shaul fue enviado a gentiles paganos? Y si Shaul fue enviado a gentiles paganos, ¿qué tenía que ver Shaul, un rabino judío de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día? ¿Qué tenía que ver Shaul con gentiles paganos? Si ya entendemos que la palabra embajador lo que significa es alguien que representa los intereses de la comunidad de su nación en el lugar o en el país donde él es asignado. Entonces, si Shaul era judío, circuncidado al 8º día, ¿qué tenía que ver Shaul con gentiles paganos? Con gentiles que no pertenecían a su nación. Vamos a ir pensando en eso para que nos vayamos poniendo en contexto. La otra parte que vamos a analizar es en qué consiste el ministerio de Shaul. Y para eso tenemos que ir al capítulo 9 del libro de los Hechos. Vamos para allá. En el capítulo 9 del libro de Geburó, o conocido mejor en las denominaciones cristianas como Hechos, en el capítulo 9 del verso 1 en adelante, ahí se menciona el viaje de Pablo a la sinagoga de Damasco en busca de los creyentes, ¿verdad? Pero yo voy a empezar a leer desde el verso 10, porque es muy importante aquí. Las versiones castellanas de las escrituras te ponen como título en el capítulo 9 de Shaul, del capítulo 9 de Geburó, de hecho, la conversión de Pablo. O sea, como que Pablo se convirtió al cristianismo. Ya desde ahí te van manipulando la mente los escritores, los traductores de la Biblia, para que tú creas que Shaul se convirtió al cristianismo. Pero ¿es esto cierto? Vamos a seguir analizando. Yo voy a leer desde el verso 10. Dice: había entonces en Damasco un talmí o un discípulo llamado Ananías, a quien el Adón o el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Adón le dijo: vete, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judá a uno llamado Shaul de Tarso, porque he aquí que él ora. Y ha visto en una visión a un varón llamado Ananías entrar y le impone las manos para que recobre la vista. Dice el 13. Entonces Ananías respondió: Adón, he oído de mucho acerca de este hombre, de cuántos males ha hecho a los Kadoshim o a los santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales Coanim o sacerdotes
para prender a todos los que invoquen tu nombre. Dice el 15, que es el verso clave, y es el que vamos a analizar. Y le dijo el Adón, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los goim y de reyes y de los hijos de Israel. Oiga lo que le dice el Adón, ve, porque instrumento escogido me es este hombre para llevar mi nombre. ¿Cuál es el nombre de Yahshua en hebreo? Yahshua. Yahshua, que significa Yahweh salva. Lo que Yahshua le está diciendo es, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi Shua, mi salvación, en presencia de los gentiles o de los goim y de reyes y de los hijos de Israel. Si nosotros leemos este pasú, este verso 15, como ha sido traducido en las versiones castellanas, vamos a entender o vamos a creer que Shaul fue enviado a tres tipos diferentes de personas: gentiles, reyes y los hijos de Israel. Entonces aquí tenemos un problema, porque en las denominaciones cristianas se dice que Shaul fue enviado a gentiles, pero aquí el verso 15, si lo leemos como ha sido traducido, en las versiones castellanas, dice que Shaul fue enviado a tres clases de grupos: a goyim, a reyes y a los hijos de Israel. Ahora bien, yo les hago una pregunta: ¿a quién se le hizo esa promesa? ¿A quién se le hizo la promesa de que de su será, de su semilla, de su esperma, iban a salir reyes y naciones? ¿A quién? A Abraham, en el capítulo 17 de Bereshit, de Génesis, verso 6. Vamos para allá, para que nos pongamos en contexto. La palabra que aparece ahí para naciones en Génesis 17:6 es la palabra goim, y goim significa gentiles. O sea, Yahweh le estaba profetizando a Abraham que de su será, de su simiente, de su esperma, iban a salir naciones y reyes. Es lo que Yahshua Hamashiach le está diciendo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre, mi salvación, mi Shua, en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ahora vamos a ver cómo está ese texto en el griego original, porque en el griego original no está como fue traducido, y ahí vamos a entender algo profundo y tremendo. Verso 15 de Hechos capítulo 9, verso 15 dice: y le dijo el Adón, Yahshua le dice a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi Shua, mi nombre, mi salvación, en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Si usted se verifica, en la última parte de este verso aparecen dos i en el griego: y de reyes y de los hijos de Israel. Pero la primera i que aparece en el verso 15 en griego no significa lo mismo que la segunda i. Son palabras diferentes en el griego. Vamos a ver qué significa la segunda i cuando dice y de reyes y de los hijos de Israel. Esa i, ¿qué significa en el griego? Para que entendamos algo. En el griego original, la segunda i es la partícula t, que es una partícula de conexión o adición, que significa ambos o también. Se lo voy a volver a repetir. La segunda i que aparece en el capítulo 15 del libro de los Hechos, en griego, es la partícula t, que es una partícula de conexión o adición, que significa ambos o también. Ahora, bajo esta información que no se ve en las traducciones, porque lo omiten para que el lector no pueda captar la verdad. Lo omiten, lo esconden. Pero si leemos ahora con esta información, el texto quedaría de esta manera: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, ambos de la casa de Israel. Eso es clave para entender el ministerio de Shaul. Clave. Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los goim y de reyes, ambos de los hijos de Israel o de la casa de Israel. ¿Y a quién se le prometió eso en Bereshit capítulo 17? En Génesis capítulo 17 verso 6, de que de su será, de su esperma, iban a salir reyes y naciones. A Abraham. Entonces Yahshua Hamashiach lo que está citando
le está diciendo a Ananías, ve, porque este hombre es el instrumento que yo he escogido para llevar mi salvación, mi nombre, porque el nombre de Yahshua en hebreo significa Yahweh salva, para llevar mi salvación en presencia de los goín o de los goyines y de reyes, ambos de los hijos de Israel. Entonces, el ministerio de Rashaúl consiste en ir a buscar las 10 tribus de Israel. Eso es importante que usted lo tenga claro. No es como nos han dicho a nosotros, que Rashaúl fue enviado para buscar gentiles paganos. No. Rashaúl fue comisionado, según lo que dice el griego original, el original griego, en el verso 15. Rashaúl fue comisionado por Yeshua HaMashiach para buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y es lógico pensar eso, porque si Yeshua HaMashiach fue quien comisionó a Rashaúl, al apóstol Pablo, para buscar las ovejas perdidas, es lógico, porque en Mateo 15:24 el mismo Yeshua con su propia palabra dice que él no ha venido a buscar, que él no ha sido enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vamos a ver eso. 15:24, Yeshua HaMashiach dice con su propia boca, textualmente, dice él, que él no ha sido enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, antes de usted estudiar las cartas de Rashaúl, usted tiene que tener dos conceptos claros. Número uno, ¿qué significa la palabra apóstol en el hebreo? La palabra apóstol, que es shalía, que se deriva del verbo lishloa, lo que significa es enviar. O sea, un apóstol es un enviado, es un embajador. La función del embajador es velar por los intereses de la comunidad de su nación que habita en naciones extranjeras o al país donde él es enviado. Entonces eso es importante entender a la hora de estudiar las cartas de Shaul. Segundo, entender el ministerio de Rashaúl. ¿Para qué Rashaúl fue llamado? Rashaúl fue llamado, según el verso 15 de Hechos 9, para buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque a eso vino Yahshua HaMashiach, según Mateo 15:24, a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, con esta información que es necesario para entender al apóstol Pablo, entender su ministerio, conforme a lo que dice la Torá, no a lo que enseñan quizá muchas personas, conforme a lo que dice la Torá, ¿para qué Rashaúl fue llamado? Entonces, con esta información de Rashaúl, es importante que usted maneje esta información para que usted pueda entender las cartas de Rashaúl. Porque cuando estudiamos las cartas de Rashaúl, entendiendo en nuestra mente que Rashaúl le está escribiendo a gentiles paganos, cometemos un error. ¿Por qué cometemos un error? Porque Rashaúl no le está escribiendo a gentiles paganos. Rashaúl le está escribiendo a las 10 tribus de Israel, que fue para eso que él fue comisionado por Yahshua HaMashiach. Seguimos adelante. 15:24, Yahshua HaMashiach dice con su propia boca, textualmente, dice él, que él no ha sido enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, antes de usted estudiar las cartas de Rashaúl, usted tiene que tener dos conceptos claros. Número uno, ¿qué significa la palabra apóstol en el hebreo? La palabra apóstol, que es shalía, que se deriva del verbo lishloa, lo que significa es enviar. O sea, un apóstol es un enviado, es un embajador. La función del embajador es velar por los intereses de la comunidad de su nación que habita en naciones extranjeras o al país donde él es enviado. Entonces eso es importante entender a la hora de estudiar las cartas de Shaul. Segundo, entender el ministerio de Rashaúl. ¿Para qué Rashaúl fue llamado? Rashaúl fue llamado, según el verso 15 de Hechos 9, para buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque a eso vino Yahshua HaMashiach, según Mateo 15:24, a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, con esta información que es necesario para entender al apóstol Pablo, entender su ministerio, conforme a lo que dice la Torá, no a lo que enseñan quizá muchas personas, conforme a lo que dice la Torá, ¿para qué Rashaúl fue llamado? Entonces, con esta información de Rashaúl, es importante que usted maneje esta información para que usted pueda entender las cartas de Rashaúl. Porque cuando estudiamos las cartas de Rashaúl, entendiendo en nuestra mente que Rashaúl le está escribiendo a gentiles paganos, cometemos un error. ¿Por qué cometemos un error? Porque Rashaúl no le está escribiendo a gentiles paganos. Rashaúl le está escribiendo a las 10 tribus de Israel, que fue para eso que él fue comisionado por Yahshua HaMashiach. Seguimos adelante. En capítulo 6, verso 14 está escrito: porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estamos bajo la ley,
sino bajo la gracia. Este es uno de los textos bíblicos más mal entendidos dentro de los círculos y de las comunidades cristianas. El versículo 14 del libro de la carta a los romanos, el capítulo 6 de la carta a los romanos, es el verso bíblico lamentablemente que se ha tomado conjunto con la carta a los Gálatas para sustentar o para hacer una teología de un solo verso bíblico y decir que ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Vamos a estar detallando qué significa la palabra gracia, qué es lo que es gracia. Hay gracia, la gracia surge en el Nuevo Testamento. No había gracia en el Antiguo Pacto. La gracia es algo que se revela en el Nuevo Pacto por primera vez. ¿Es esto cierto? Vamos a investigar eso. Vamos a ver cuál es la palabra gracia en el hebreo. Esta es la palabra hebrea para gracia, la palabra gen, y lo que significa es misericordia, un favor no merecido. En eso consiste la gracia, en la misericordia de Yahweh. Ahora vamos a ver la palabra gracia en el griego. Aquí tenemos la palabra gracia ahora, amados hermanos, en el griego es la palabra charis. También significa lo mismo, misericordia. O sea, la gracia es un don no merecido que Yahweh deposita sobre ti cuando tú le obedeces. Una misericordia que se extiende hacia ti. Eso es lo que significa la palabra gracia. Ahora bien, a nosotros se nos ha enseñado por siglos que la gracia se revela por primera vez con Yeshua HaMashiach. O sea, que en el Antiguo Testamento no existía la gracia. Por lo tanto, la gracia es algo que se revela por primera vez en el Nuevo Pacto. Así dicen o así enseñan. Pero ¿es esto cierto? ¿Es cierto que en el Antiguo Pacto no había gracia? Vamos a ver si eso es verdad. Vamos a citar algunas citas bíblicas para ver si es verdad que en el Antiguo Pacto no había gracia. Vamos a ver si es verdad. Estos versos son Génesis 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahweh. Génesis 18:3, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Génesis 19:19, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Génesis 39:21, pero Yahweh estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Éxodo 3:21, y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. Éxodo 11:3, y Yahweh dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Y por último, Éxodo 28:38, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado, en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Yahweh. Amados, si ustedes se fijan, cada una de estas citas bíblicas que aparecen aquí, en todas y cada una de ellas aparece la palabra gracia. Si usted la verifica, hay un sinnúmero de citas bíblicas, pero yo no las iba a pasar todas por acá, porque nos tomaríamos la tarde entera de todas las citas bíblicas que hay en el Antiguo Pacto, de la gracia. Pero si usted analiza la cita que hemos suministrado, aquí habla de la gracia, de la misericordia de Yahweh encima de sus hijos. ¿Entienden? El problema viene cuando entendemos que la gracia es algo que aparece por primera vez en el Nuevo Testamento con Yeshua HaMashiach, porque no es así. La gracia que se reveló en el Antiguo Pacto no viene sino a confirmarse en el Nuevo Pacto. Y vamos a ver una escritura poderosa dicha por el mismo Yeshua para que entendamos algo más profundo todavía. Es lo que dice Yeshua HaMashiach con su propia palabra en Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y habéis dejado lo más importante de la Torá. Presta atención. Yeshua HaMashiach le está llamando hipócrita a los escribas y los fariseos. ¿Por qué? Ustedes diezman la menta, diezman el eneldo y diezman el comino.
cosas que no se le pedía que ustedes lo hicieran, pero ok, lo hicieron, está bien. Iba más allá de lo que tenían que diezmar. No se les exigía que diezmaran eso, pero ellos lo hacían. Y eso tiene mérito. Baruch Hashem por eso. Pero ustedes se olvidan de lo más importante de la Torá. 2 puntos. ¿Y qué dice Yeshua? La justicia, la misericordia y la fe. ¡Wow! Yeshua HaMashiach, ¿qué significa la palabra gracia? Misericordia. Y Yeshua HaMashiach está diciendo aquí que una de las 3 cosas más importantes de la Torá es la misericordia, la gracia. Entonces, ¿cómo van a venir a decirnos nosotros que no hay gracia en el Antiguo Pacto? Cuando Yeshua HaMashiach dice en Mateo 23, que una de las 3 cosas más importantes de la Torá, de la ley, de la Torá, mal traducida ley, es la gracia, la misericordia. Léalo en su Biblia, amado. Abra su Biblia en Mateo 23 y véalo con sus propios ojos. Lo que Yeshua HaMashiach mismo dice ahí. Que uno de los atributos más importantes, una de las 3 cosas más importantes de la Torá o de la ley, es la gracia, la misericordia. Entonces, ¿cómo me van a decir a mí que no hay ley, que no hay gracia en la Torá? ¿Cómo van a decir a mí que no hay gracia en la Torá? Si Yeshua HaMashiach está diciendo aquí, el mismo Yeshua HaMashiach está diciendo aquí, que una de las 3 cosas más importantes de la Torá, de la ley, es la misericordia, es la gracia. Lea su Biblia, hermano, abra su Biblia. Voy a pasar a explicar qué significa la palabra Torá, mal traducido ley. Mal traducido ley al castellano. La palabra ley, como se conoce en el castellano, cuando se escribe la Septuaginta o la versión de los 70, que no es más que las escrituras hebreas traducidas al griego, los traductores tenían que buscar una palabra que más o menos se asemejara a lo que quería decir la palabra Torá en el hebreo. Y esta fue la palabra que luego, más adelante, se tradujo como Torá, la palabra ley. La palabra ley en griego, que en griego la palabra es nomo. Y nomo sí significa ley, sí significa yugo de esclavitud. Pero en el hebreo la palabra Torá no significa eso. Vamos a ver qué significa la palabra Torá en el hebreo. La palabra Torá en el hebreo lo que significa es enseñanza, dirección. Eso es lo que significa la palabra Torá. La Torá son las enseñanzas del Eterno para nosotros, para que su pueblo aprenda a conducirse mejor. Ahora bien, lo importante de la palabra Torá es de la raíz de donde se deriva esa palabra. Porque es importante entender eso. Vamos a ver cuál es la raíz de donde se deriva la palabra Torá para que entendamos algo profundo. La palabra Torá en hebreo se deriva de la raíz yara. Esta raíz viene de una combinación de 2 palabras hebreas que en hebreo tiene que ver con arco y flecha. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo del arco y la flecha? El objetivo del arco y la flecha es tú pones una diana y el objetivo de la flecha es dar con la flecha en el centro de la diana. Eso es lo que significa. Tú pones una diana y el objetivo de la flecha es tú dar en el centro de la diana con la flecha. Entonces, ¿qué significa la palabra Torá? Entendiendo el significado y la raíz de donde se deriva. La Torá no es más que las instrucciones del Eterno para que nuestra vida dé en el blanco. La Torá, lo voy a volver a repetir, son las instrucciones del Eterno para que nuestra vida dé en el blanco, para que no nos apartemos ni a derecha ni a siniestra, ni a derecha ni a izquierda. De hecho, la palabra pecado en griego es lo contrario a Torá, es errar el blanco. La palabra Torá en el hebreo es dar en el blanco. Son las instrucciones y las enseñanzas del Eterno para que nuestra vida dé en el blanco. Eso es lo que significa la palabra Torá. Pero ahora bien, no, pero que la Torá fue dada para los judíos. Nosotros no tenemos que guardar eso. Eso es para los judíos. A los judíos fue que se le dio la Torá en el monte Sinaí. Eso es cierto. Las escrituras sustentan eso, que fue al pueblo judío nada más que se le dio
la Torá en el Sinaí. Vamos a ver si eso sí es verdad. Vamos a investigar, vamos a verificar de dónde se deriva la palabra judío para que entendamos otras cosas. El término judío, Yehudí en hebreo, se deriva de la palabra Judá, Yehudá en hebreo. Ahora bien, ¿quién era Judá? Judá era el cuarto hijo de Jacob. Jacob primero tuvo a Rubén, después de Rubén tuvo a Simeón, después de Simeón tuvo a Leví, y después de Leví tuvo a Judá. El cuarto hijo de Jacob era Judá. Y así sucesivamente hasta el resto de sus hermanos, hasta llegar a Benjamín. Entonces, Judá era el cuarto hijo de Jacob. De la palabra Judá es que se deriva la palabra judío. ¿Qué significa eso? Que los judíos solamente son los descendientes de la tribu de Judá, y eran 12 tribus. Los judíos son los descendientes única y exclusivamente de la tribu de Judá, y eran 12 tribus. Ahora yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿cuántas tribus salieron? 12. Cuando el pueblo de Israel recibió la Torá en el monte Sinaí, ¿cuántas tribus habían en la base de la montaña? 12 tribus. Entonces, es un error decir que la Torá fue dada a los judíos cuando los judíos nada más representan una sola tribu. Y eran 12 tribus. Y déjenme decirle que entre esas 12 tribus estaba precisamente la tribu de Efraín, que fue la que se gentilizó, la que se fue a las naciones cuando el reino de Israel se divide en dos reinos: el reino del norte con las dos tribus, Judá y Benjamín, y el reino del sur con las dos tribus, Judá y Benjamín, y el reino del norte con las 10 tribus, ¿verdad? Con Jeroboam y Roboam. Ahí el reino se dividió en dos. Entonces, cuando el pueblo de Israel recibe la Torá en el monte Sinaí, no estaba la tribu de Judá nada más, estaban las 12 tribus, y entre ellas estaba Efraín, que representa la gentilidad, según lo que el mismo Jacob, Israel, profetiza en el capítulo 48 del libro de Bereshit, cuando cruza las manos y le dice que Efraín iba a ser el Melo Hagoín, o sea, la plenitud de los gentiles. Entonces, decir que la Torá se le dio a los judíos nada más es un error, porque no era la tribu de Judá que estaba sola en el monte Sinaí, habían 12 tribus. Y como la Torá fue dada a los judíos, nosotros no tenemos que guardar la Torá. Así nos enseñan a nosotros como cristianos. Así nos enseñan a nosotros como cristianos. Como la Torá fue dada a los judíos, nosotros no tenemos que guardar la Torá, ni tenemos que guardar el Shabbat, porque el Shabbat era para los judíos. Eso es cierto, que el Shabbat era para los judíos. Vuelvo y les repito, ¿cuántas tribus habían en el monte Sinaí? ¿Estaba la tribu de Judá sola o estaban las 12 tribus? ¿Cuántas tribus habían en la base de la montaña? ¿Cuántas tribus habían? Y quiero leerle un texto bíblico en Génesis 20 para que usted entienda algo. Y como la Torá fue dada a los judíos, nosotros no tenemos que guardar la Torá. Así nos enseñan a nosotros como cristianos. Así nos enseñan a nosotros como cristianos. Como la Torá fue dada a los judíos, nosotros no tenemos que guardar la Torá, ni tenemos que guardar el Shabbat, porque el Shabbat era para los judíos. Eso es cierto, que el Shabbat era para los judíos. Vuelvo y les repito, ¿cuántas tribus habían en el monte Sinaí? ¿Estaba la tribu de Judá sola o estaban las 12 tribus? ¿Cuántas tribus habían en la base de la montaña? ¿Cuántas tribus habían? Y quiero leerle un texto bíblico en Génesis 20 para que usted entienda algo. Dice en Shemó, Éxodo capítulo 20, verso 8, con relación al Shabbat: acuérdate del día de reposo del Shabbat para santificarlo. Acuérdate. Vamos a ver cuál es la palabra hebrea que aparece ahí para acuérdate en Éxodo capítulo 20, verso 8. Vamos a ver cuál es la palabra hebrea que aparece ahí para acuérdate. La palabra hebrea en Éxodo capítulo 20 para acuérdate es la palabra sakal. Y la palabra sakal significa recordar algo que ya ellos habían practicado. Escuche bien lo que le estoy diciendo. La palabra sakal en hebreo quiere decir recordar algo que ya ellos habían practicado. Porque ¿cómo yo te puedo decir a ti, acuérdate de aquello, si tú nunca has hecho eso?
¿Cómo yo te puedo decir a ti, acuérdate cuando fuimos a Estados Unidos, si tú nunca has ido a Estados Unidos? Si Yahweh le está diciendo en el capítulo 20, acuérdate, utilizando la palabra hebrea sacar, que la palabra hebrea sacar quiere decir algo, que recordaran algo que ya ellos venían practicando. Era porque ellos lo habían estado practicando el Shabbat. ¿Y dónde lo venían practicando? Si usted se lee el capítulo 16 del libro de Éxodo, se va a dar cuenta que ellos guardaron el Shabbat antes de que les fuera dada la Torá todavía. Antes de que le fuera dada la Torá, en Éxodo capítulo 20, el pueblo de Israel en el capítulo 16 guardó el Shabbat y todavía la Torá no había sido dada. Si usted se lee el capítulo 16, verso 27, del verso 24 en adelante, se va a dar cuenta. Entonces, los israelitas guardaban el Shabbat antes de que la Torá fuera dada. Pero me voy a ir un poquito más atrás todavía, me voy a ir a Éxodo 5:5. Vamos a ver qué dice allí. Éxodo capítulo 5, vamos a ver lo que pasa allí. En Éxodo capítulo 5, verso 5, Faraón le dice al pueblo de Israel, a Moisés y a Aarón, a Moshe y a Aarón, le dice, dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros le hacéis cesar de su tarea. Y vosotros le hacéis cesar de su tarea. Pero la palabra cesar ahí, los traductores de la Biblia no la tradujeron como está en el hebreo. ¿Por qué? ¿Por qué no la tradujeron como está en el hebreo? Vamos a ver cuál es la palabra hebreo que se traduce ahí como cesar en el hebreo. La palabra cesar que aparece en Éxodo capítulo 5, verso 5, es la palabra Shabbat. ¿Pero cómo? ¿Cómo que los Bnei Israel guardaban el Shabbat y ni siquiera habían salido de Egipto todavía? Y la Torá fue dada en Éxodo capítulo 20. Esa es la palabra cesar que aparece en el hebreo original, la palabra Shabbat. Y el pueblo de Israel ni siquiera había salido de Egipto todavía. Ni siquiera había salido de Egipto todavía. La palabra Shabbat. Eso significa la palabra cesar, que la tradujeron como cesar, por no traducirla como verdaderamente dice el hebreo. ¿Para qué? Para que usted, amado lector, no se dé cuenta. No se dé cuenta. El Shabbat se viene guardando desde la creación. Desde Génesis. Desde Génesis. Vamos a ver. Seguimos, hermano. Lo que pasa es que estoy en el trabajo y si me llega gente tengo que detenerme. En el capítulo 26 de Bereshit, en el verso 5 dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis encargos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. La palabra leyes que aparece ahí es la palabra Torá. ¿Y cómo que Abraham guardó Torá si la Torá fue dada en el libro de Hechos, en el libro de Éxodo capítulo 20? ¿Cómo es que Abraham guardó la Torá? Si la Torá se le da al pueblo de Israel en Éxodo capítulo 20. No, pero nosotros no tenemos que guardar la Torá porque nosotros somos la iglesia. Somos un pueblo aparte de Israel. La iglesia no tiene que guardar Torá porque la iglesia es otro pueblo aparte de Israel. No tiene nada que ver con Israel. ¿Es eso cierto? ¿O es lo que están enseñando? ¿Tiene sustento bíblico eso? Vamos a ver quién es la iglesia del Señor. Vamos a ver quién es la iglesia del Eterno. Vamos a investigar cuál es la palabra iglesia. ¿Qué significa la palabra iglesia? ¿De dónde se deriva esa palabra, como nosotros la conocemos en castellano? ¿De dónde se deriva la palabra eclesía? La palabra griega que se tradujo como iglesia al castellano es la palabra griega eclesía. Eclesía. Esta palabra viene de una combinación de dos palabras griegas y vamos a ver lo que significa. La palabra iglesia, como nosotros la conocemos en castellano, eclesía, se deriva de estas dos palabras, ek, que significa fuera, y kaleo, que significa llamar. O sea, la palabra eclesía en griego lo que significa es los llamados a salir fuera para una congregación. Los llamados a salir fuera. Ahora yo le hago una pregunta a usted. ¿Quiénes fueron los que fueron llamados a salir fuera de Egipto? ¿No fue el pueblo de Israel, las 12 tribus? ¿Quiénes fueron los que fueron llamados a salir fuera de Egipto? ¿No fueron las 12 tribus? Entonces, las 12 tribus de Israel son la iglesia, la eclesía del Eterno, de Yahweh. Pero esto
¿Tiene sustento bíblico en las escrituras? Claro que sí. Vamos a ver lo que dice el Talmí Esteban en Hechos capítulo 7, verso 38. En Hechos capítulo 7, el mártir Esteban, cuando es apresado, en el verso 38 del capítulo 7, él dice estas palabras, pongan atención. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres y que recibió palabra de vida. La palabra congregación que aparece ahí en Hechos capítulo 7 verso 38 es la palabra eclesía. Eclesía. La palabra congregación que se traduce ahí en el griego es eclesía. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué si donde quiera que aparece la palabra congregación en el Brit Hadasha o en el Nuevo Pacto, los traductores de la Biblia la tradujeron como eclesía? ¿Por qué en este verso bíblico no la tradujeron como eclesía? ¿Por qué? ¿No le parece a usted que hay gato entre macuto ahí? ¿Por qué si la palabra eclesía, congregación, que aparece aquí en Hechos 7:38, donde quiera que aparece esta palabra en el Brit Hadasha o Nuevo Testamento, los traductores la tradujeron como eclesía, excepto este verso bíblico? ¿Por qué? Porque aquí la palabra eclesía hacía referencia a Israel y los traductores de la Biblia no estaban dispuestos a que el lector se diera cuenta que la iglesia no nace en el libro de los Hechos capítulo 2, como le han dicho a usted y como me han dicho a mí, sino que nació en el Sinaí, porque la iglesia es Israel. Esa es la verdadera iglesia de Yahweh, Israel. ¿Entiende? ¿Por qué no la tradujeron aquí como eclesía? Si donde quiera que aparece la palabra congregación en el Brit Hadasha, ellos la tradujeron como eclesía, excepto este pasú, excepto este verso bíblico, porque la palabra eclesía aquí hace referencia directamente al pueblo de Israel. ¿Entiende? Y si el lector se da cuenta de eso, automáticamente se le cae la teología de que la iglesia o la llamada iglesia nació en el libro de los Hechos capítulo 2, porque ahí no nació ninguna iglesia. Si usted se lee el libro de los Hechos capítulo 2, desde el primer pasú al último, usted se va a dar cuenta que ahí no aparece la palabra iglesia por ningún lado. Y que todos los que estaban ahí eran judíos. Ahí no había gentiles en Hechos capítulo 2. Todos eran judíos. Entonces, ¿por qué no la tradujeron como la tradujeron en los demás textos? Lógica elemental. No quieren que el lector se dé cuenta de la verdad. No quieren que el lector se dé cuenta que la iglesia comenzó en el Sinaí, no en Hechos capítulo 2. Piensen, hermano, analicen, corroboren lo que le estoy diciendo. Corrobórenlo, investiguenlo para que ustedes vean. Esto no es invento, esto no es mentira. ¿Por qué no la tradujeron? Seguimos para adelante. La palabra iglesia, como nosotros la conocemos al castellano, en griego es eclesía. Pero la palabra griega está traduciendo una palabra hebrea que en hebreo es cajal. Y la palabra cajal en hebreo significa asamblea, congregación, reunión, multitud, pueblo. Ese es precisamente el texto que aparece en Devarim, en Deuteronomio, que el mártir Esteban está citando en Hechos capítulo 7 verso 38. Porque la quejilá de Yahweh, la eclesía de Yahweh o la cajal de Yahweh no es otro pueblo más que el pueblo de Israel. Los llamados, recuerden, la palabra eclesía significa en griego los llamados a salir fuera. ¿Y quiénes fueron los que fueron llamados a salir fuera de Egipto? Las 10 tribus de Israel. Y todos los gentiles que se agreguen, que acepten al Dios de Israel como su Elohim, pasan a formar parte del pueblo del Eterno. Ahora bien, si los traductores y los líderes de las diferentes denominaciones hubiesen entendido lo que Yahweh habló por el profeta Isaías en el capítulo 56, verso 6, verso 3, no existieran hoy tantas denominaciones como hay en el mundo. Porque Yahshua HaMashiach no vino jamás a la tierra a formar una religión aparte del pueblo de Israel. Porque Yahshua HaMashiach era judío, circuncidado el 8º día, de la tribu de Judá. Yahshua HaMashiach guardaba Torah. Yahshua HaMashiach guardaba las moedín, la fiesta. Yahshua HaMashiach guardaba el Shabbat. Yahshua HaMashiach era la misma Torah encarnada. Yahshua HaMashiach ni era cristiano ni iba a la iglesia los domingos. Yahshua HaMashiach iba a la sinagoga,
Así como está escrito en el libro de Lucas capítulo 4, que la costumbre de Yahshua HaMashiach era ir todos los Shabbat a la sinagoga. ¿A qué? A enseñar Torah. Lea el libro, el capítulo 4 del libro de Lucas para que se dé cuenta. Esa era la costumbre de Yahshua HaMashiach, ir los días de Shabbat a la sinagoga a estudiar la Torah. Explicarle en qué consiste la gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Qué significa estar bajo la ley? Vamos a investigar ahora. Le voy a enviar un verso bíblico para que usted entienda qué es la gracia y qué es estar bajo la ley. Cheque ahora. Primera de Yohanan, capítulo 3, verso 4. Preste atención aquí ahora. Primera de Yohanan, capítulo 3, verso 4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la Torah. Pues el pecado es transgresión de la Torah. Escuche bien. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, la Torah. Pues el pecado es transgresión de la Torah. Escuche bien. Entonces, cuando usted, ¿qué es lo que cuando Rashaúl habla y cuando Rashaúl dice que ya no estamos bajo la ley? ¿Qué es lo que está diciendo Rashaúl? Es que cuando nosotros venimos a Yahshua HaMashiach, ya no pecamos. Por tanto, si no pecamos, no transgredimos la Torah. Y por tanto, si no transgredimos la Torah no tiene potestad sobre nosotros, por tanto que no la transgredimos. Pero el momento que transgredimos la Torah, automáticamente nosotros nos ponemos bajo la jurisdicción de la Torah. Porque dice aquí el Talmid Yohanan, Juan, el que escribió la carta y el Evangelio y el libro de Apocalipsis, que todo aquel que comete pecado transgrede la Torah. Porque el pecado es transgresión de la Torah. Cuando tú cometes pecado, automáticamente la Torah tiene potestad sobre ti por cuanto la quebrantaste. Eso es como cuando tú quebrantas una ley de tu país. Los pueblos y las naciones tienen constituciones. Cuando tú quebrantas una ley de tu país, tú te pasaste un semáforo rojo y la multa para un semáforo rojo, vamos a poner un ejemplo, son 2,000 pesos. Tú te pasaste el semáforo rojo, automáticamente ya la ley del semáforo tiene autoridad sobre ti por cuanto tú la quebrantaste. Pero si tú no transgredes la ley del semáforo, la ley del semáforo no tiene autoridad sobre ti por cuanto tú no la transgredes. Eso es lo que Rashaúl está diciendo. Eso es lo que significa no estar bajo la ley. Porque el nuevo creyente en Yahshua HaMashiach, el creyente en Yahshua HaMashiach ya no peca. Por eso dice el mismo Rashaúl en Romanos capítulo 6, en el primer verso, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo continuaremos viviendo en el pecado? Entonces, si tú no pecas, y pecar significa transgredir la Torah, si tú no pecas, la Torah no tiene autoridad sobre ti por cuanto tú no la has quebrantado. Pero en el momento en que tú quebrantas la Torah, tú te pones a merced y bajo la autoridad de la Torah. ¿Entendiste? Eso es lo que significa estar bajo la ley, hermano mío. Ya no estamos bajo la ley, porque en Yahshua HaMashiach, como nuevo miembro de Yahshua HaMashiach, ya no pecamos. Y si no pecamos, la Torah como tal no nos puede juzgar porque no la transgredimos. Eso es lo que significa estar bajo la Torah, amado mío, hermano querido. Ahora, ¿quebrantó Rashaúl la Torah? ¿Enseñó Rashaúl en contra de la Torah? Como se enseña en los círculos cristianos, como nos enseñaron a nosotros. ¿Enseñó Rashaúl en contra de la Torah? ¿Enseñaron los talmidín de Yahshua en contra de la Torah? Vamos a ver una cita bíblica. Capítulo 6, del verso 9 al 15. Vamos a ver lo que dice allí el Talmid Esteban cuando lo apresan. Algo muy importante para que entendamos algo. Dice el verso 9. Entonces se levantaron algunos de la sinagoga llamados los libertos, de los de Cirenio, de los alejandrinos y de los de Cilicia y de Asia, y discutían con Esteban. Presta atención, dice el verso 10. Pero no podían resistir la sabiduría del Rúa con que hablaba. Entonces sobornaron a uno para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Elohim. Dice, y agitaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiéndole, le arrebataron y le trajeron al concilio, a Esteban. Presta atención ahora a lo que dice el verso 13. Y pusieron testigos falsos. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar blasfemia contra este lugar santo, sea el templo, y contra la Torá, porque le hemos oído decir que este Yahshua HaMashiach destruirá este lugar, el templo, y cambiará las tradiciones o las costumbres de la Torá que nos dio Moisés. ¡Wow!
Lo mismo que enseña el cristianismo, que Yahshua HaMashiach vino a cambiar la costumbre que nos dio Moshe, o sea, la Torah del Eterno. Oiga lo que dice el 13, y pusieron testigos falsos. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemias contra este lugar santo, o sea, el templo, y contra la Torah. Pues le hemos oído decir que este Yahshua de Nazaret destruirá este lugar santo y cambiará la costumbre que nos dio Moshe. ¡Wow, Dios mío! Lo mismo que enseña el cristianismo, que Yahshua HaMashiach vino a abolir la Torah y los profetas. Y eran testigos falsos. ¿Qué significa eso? Que si eran testigos falsos, Esteban no estaba enseñando ni en contra de la Torah, ni en contra de la ley de Moisés, ni en contra del templo. ¿Es usted un testigo falso? ¿Se ha convertido usted en un testigo falso porque anda diciendo que Yahshua HaMashiach vino a quebrantar la Torah y los profetas? ¿Es usted igual que uno de estos testigos? Porque si eran testigos falsos no estaban diciendo la verdad. Y si eran testigos falsos, eso significa que Esteban no estaba enseñando en contra de la Torah, todo lo contrario. Wow, wow, wow. Pero vamos a ver qué dice Yahshua HaMashiach en el capítulo 5, verso 17 del libro de Mateo. 5:17, el mismo Jesús hablando por sus propias palabras. No penséis que he venido a abrogar la Torah o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirlo. La palabra abrogar que aparece ahí en el griego es la palabra catalúo. Y la palabra catalúo significa eliminar, cortar, destruir, derribar, deshacer, desintegrar. Pero esa palabra en el hebreo todavía es más poderosa, porque esa palabra se deriva del verbo levatel. Y el verbo levatel en hebreo quiere decir destruir, desintegrar, borrar. O sea, lo que Yahshua HaMashiach está diciendo en Mateo 5:17, que él no vino a abolirla, a eliminar, a quebrantar, a destruir la Torah, sino a cumplirla, porque Yahshua HaMashiach guardaba Torah y cumplía Torah. Y dice el verso 18, porque de cierto os digo, que mientras existan el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la Torah hasta que todo se haya cumplido. Oiga lo que dice Yahshua HaMashiach con sus propias palabras. Porque de cierto os digo, que mientras existan el cielo y la tierra, ni una tilde, el punto más pequeño de la Torah, ni una yo pasará de la Torah hasta que todo se haya cumplido. Ahora yo le voy a hacer una pregunta a usted, amado hermano. Ese cielo precioso y hermoso, estrellado que nosotros vemos de noche y de día, ¿dejó de existir? Sigue ahí, ¿verdad que sí? No ha pasado todavía. La tierra donde usted vive, donde usted come, donde usted duerme, donde usted respira, donde usted disfruta de la naturaleza que Yahweh le ha dado, ¿dejó de existir? No, la tierra sigue ahí todavía. Pero Yahshua HaMashiach está diciendo que mientras existan el cielo y la tierra, ni una tilde ni una yo pasará de la Torah hasta que todo se haya cumplido. Entonces, ¿por qué estamos enseñando que la Torah ya no existe? ¿Por qué estamos enseñando que la Torah ya está abolida? Cuando Yahshua HaMashiach mismo dice que mientras existan el cielo y la tierra, ni una tilde ni una yo pasará de la Torah hasta que todo se haya cumplido. Y según lo que dice Yohanan en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, cuando habla de los nuevos cielos y la nueva tierra, es después del milenio. El milenio ni siquiera ha pasado todavía. Entonces, ¿cómo es que la Torah ya no existe? ¿Cómo que la Torah ya fue eliminada? Explíqueme usted eso. Y dice el verso 19, que es el más trágico de todo. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos. ¿Cuál mandamiento? Uno de estos mandamientos de la Torah. Muy pequeño, ¿verdad? Y así enseña a los hombres a quebrantar los mandamientos de la Torah. Pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Wow, yo siento a mi Abba. Yo siento el Rúa de Yahweh fluyendo. Aleluya. Libro de los Hechos, capítulo 15. Cuando Pablo y Bernabé suben a Jerusalén, porque había un problema que los de la circuncisión estaban diciendo que para que si no se circuncidaban en el prepucio, no podían ser salvos. Mira lo que allí se da en el concilio de Jerusalén. Cuando Jacob, mal traducido Santiago en la carta de Santiago, el hermano o el medio hermano de Yahshua HaMashiach, coge el mando y dice en el verso 13 en adelante. Deme un segundito. En el verso 13, oigan lo que Jacob dice, el hermano de Yeshua. Y después que hubieron callado, Jacob respondió diciendo: varones hermanos, oídme.
Simón, o sea Pedro, ha contado cómo Elohim visitó por primera vez a los Goyín cuando fue a casa de Cornelio para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con todo esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré la azúcar de David que está caída y repararé sus ruinas y la volveré a edificar, dice el 17, para que el resto de los hombres busquen al Señor, así también como los Goyín o los gentiles, sobre los cuales he invocado mi nombre, dice el Señor, que hace todas estas cosas. Dice el 18: conocidas son en Elohim todas las obras desde la fundación del mundo. Dice el verso 19: por lo cual yo os juzgo que no se inquiete a los gentiles, dice Jacobo, que se convierten en Elohim. Cuando usted observa la palabra convierten en el verso 19, usted puede pensar, si no conoce las raíces hebreas, que esos gentiles que se estaban convirtiendo ahí, se estaban convirtiendo por primera vez al cristianismo. Pero eso es lo que dice la Escritura. Dice Jacobo: por tanto yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Yahweh. Vamos a ver cuál es la palabra griega original que se tradujo como convertir. La palabra por tanto yo juzgo, dice Santiago, a Jacob, que no se inquiete a los gentiles que se convierten. La palabra convertir es la palabra griega epítepro, epítrefo, y la palabra epítrefo en griego significa revertir. Ahora bien, yo le voy a decir algo. En griego la palabra es revertir. ¿Qué significa la palabra revertir? La palabra revertir significa regresar algo a su estado original. O sea, los goyines que se estaban regresando en el capítulo 15 del libro de los Hechos no se estaban convirtiendo al Eterno por primera vez. Simplemente eran casa de Israel que estaban regresando a la Torah de Yahweh. Porque eso es lo que significa la palabra revertir, regresar algo a su estado original. Ellos no se estaban convirtiendo por primera vez al cristianismo, porque eso no existía. Ellos estaban regresando a casa, ellos estaban regresando a las raíces hebreas, como usted y yo lo estamos haciendo hoy. Pero ¿qué es lo que está citando Jacob aquí? Jacob simplemente está citando la profecía de Amós, Amós capítulo 9, versos 11 y 12. La profecía de Amós capítulo 9 se refiere a la restauración de la casa de Israel. Usted lo puede leer en su Biblia. Vaya a su Biblia y abra Amós capítulo 9, versos 11 y 12 para que usted vea que está hablando de la restauración de la casa de Israel. Y es lo que está mencionando, es la profecía que está mencionando Jacob aquí en el capítulo 15, verso 19. Del libro de los Hechos. Entonces, los que estaban regresando eran casa de Israel, que estaban regresando a sus raíces hebreas, no se estaban convirtiendo a ninguna religión nueva. Estaban regresando a sus raíces hebreas porque la palabra original es revertir, y la palabra revertir significa regresar a su estado original. Eso es lo que significa. Capítulo 21 del libro de los Hechos, cuando Shaul sube a Jerusalén. Vamos a leer del verso 20 al 24. Y ellos, cuando le oyeron, glorificaron a Elohim y le dijeron: ya ves, hermanos, cuántos millares de Yehudí hay que han creído, y todos son celosos de la Torá. Mira que nos dice, y todos eran celosos de la Torá, como que ya habían dejado de cumplir la Torá. Dice, ya ves, hermanos, cuántos millares. Y no que el pueblo el pueblo de Israel rechazó a Yahshua. No dice que los judíos rechazaron a Yahshua, pero aquí dice que millares creían en él. Dice, y ellos cuando lo oyeron glorificaron a Elohim y le dijeron: ya ves, hermanos, cuántos millares de Yehudí hay que han creído, y todos son celosos de la Torá, dice el 21. Pero se le ha informado acerca de ti. Eso es a Shaul que le están diciendo, Pablo. No, vete tú para allí. Pero se le ha informado acerca de ti, que enseña a todos los Yehudí que están entre los Goyim a apartarse de Moisés, diciendo que no se circunciden, que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud de cierto se reunirá, porque oirán que tú has venido. O sea, van a venir a comprobar si es verdad que tú estás enseñando en contra de la Torá. Dice el verso 23, pues esto que te decimos, hay entre nosotros 4 hombres que han hecho votos. Tómalos contigo, le dicen a Shaul, purifícate con ellos y paga sus gastos, para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se le informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la Torá. Wow. ¿Y qué hizo Shaul en el verso 26? Pablo tomó consigo a aquellos hombres al siguiente día, y habiéndose purificado con ellos, entró en el templo. Al cumplirse públicamente los días de la purificación, cuando se ofrecían ofrendas por cada uno de ellos. Si Shaul no estuviera guardando la Torah, hubiese dicho, no, espérate, yo no tengo que someterme a eso.
porque ya yo soy libre de la Torá. Pero mira lo que dice el 24. Dice, sino que tú también andas ordenadamente guardando la Torá. Guardando la Torá. Pero el verso 25 se toma para confusión, para decir, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les escribimos por carta que no guarden nada de esto, sino que solamente se abstengan a los sacrificios de los ídolos, de sangre y de los estrangulados y de fornicación. Para usted entender el verso 25, tiene que volver al capítulo 15 de nuevo, cuando Jacob dice, no se inquieten a los gentiles que se convierten, déjenlos que entren así, que ellos van a ir aprendiendo, porque Moshe tiene cada día, que en la sinagoga, cada día de Shabbat, quien les predique, ¿entiende? O sea, déjenlos que entren así, déjenlos que entren con sus problemas, que a medida que ellos vayan estudiando la Torah en la sinagoga, ellos van a ir aprendiendo y van a ir haciendo las cosas que tienen que hacer, porque esa gente eran casa de Israel. El verso 25 de Hechos capítulo 21 se entiende a la luz del capítulo 15 del libro de los Hechos, cuando Jacob dice, porque Moisés tiene quien le predique cada día de Shabbat en la sinagoga. Déjenlos que entren así, no importa, que después que ellos, con el estudio de la Torah, ellos van a ir aprendiendo y van a ir obedeciendo la costumbre y van a ir obedeciendo la Torah, y a medida que ellos vayan entendiendo la Torah, ellos se van a ir sometiendo a la Torah. Eso es lo que está diciendo. Mira lo que dice aquí, pero se les ha informado acerca de ti, Shaul, que tú enseñas a los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés y les enseñas que no circunciden a sus hijos. Por tanto, dice el verso 24, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán, todos los que habían venido, que no hay nada de lo que se le ha informado acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la Torah. O sea que Shaul, de quien el cristianismo toma, tergiversando sus cartas para decir que ya no estamos bajo la Torah, bajo la ley, dice aquí en el libro de los Hechos capítulo 21 verso 24 que Shaul andaba ordenadamente guardando la Torah. Y entonces, dígame usted, ahora quiero hablarle ya para ir finalizando, en el capítulo 6 de la carta a los romanos, en el capítulo 6 verso 14, donde dice, porque el pecado no se enseñoreará más de nosotros, porque ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Número 1, para entender de que Shaul está hablando ahí, hay que entender cuál es el tema principal de ese capítulo, y es el pecado, no la Torah. Número 1. Número 2, cuando Shaul escribe esta carta, las escrituras no estaban divididas ni en capítulo ni en versículo. Eso sucedió varios siglos después para facilitar el estudio de las escrituras. Número 3, para usted entender de qué Shaul está hablando, usted tiene que leer el capítulo 6, el capítulo 7 y el capítulo 8 entero, para que pueda entender de qué Shaul está hablando, porque los tres capítulos van entrelazados, porque en el capítulo 6, verso 14, dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero en Romanos 7:25, oiga lo que dice. En Romanos 7:14, si usted no entiende lo que Shaul está hablando ahí, usted puede pensar que Shaul está hablando en contra de la Torah, pero en Romanos 7:12 dice, de manera que la Torah a la verdad es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Y en el verso 25 dice, gracias doy a Elohim por Yahshua HaMashiach, Adón nuestro, que yo mismo con la mente sirvo a la ley, a la Torah de Elohim, más con la carne a la ley del pecado. En Romanos capítulo 6, Shaul está hablando de dos leyes, la ley del pecado y la Torah. Si usted no entiende eso, usted se va a confundir. Cuando él dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, lo que está diciendo es que ya no estamos bajo la ley del pecado, no bajo la Torah. Porque entonces en el verso 12 de Romanos 7, dice que la Torah es buena, santa. Dice que la Torah es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Y en el verso 25 dice, gracias doy a Elohim por Yahshua HaMashiach, Adón nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la Torah de Elohim, más con la carne a la ley del pecado. ¿Usted entendió ahora de qué Shaul está hablando? ¿De qué ley Shaul está hablando? Tiene que leer los tres capítulos completos para que usted pueda entender cuál es el mensaje principal de eso. El mensaje principal es el pecado. Shaul está hablando del pecado, no de la Torah. Y está hablando ahí de la ley del pecado, no de la Torah. Porque cuando se escribió la carta a los romanos, y todas las cartas de Shaul no estaban divididas ni en capítulos ni en versículos.
Eso ocurrió siglos después para facilitarle. Entonces usted no puede separar las cartas de Shaul, porque Shaul simplemente escribía cartas. Una carta para una comunidad específica. Eso era lo que Shaul hacía. Ahora la carta, otra carta que se toma para tergiversar para sustentar la teología de que ya no estamos bajo la gracia, que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, es precisamente la carta a los Gálatas. Pero si usted no sabe a quién va dirigida la carta de los Gálatas, usted no va a entender de qué era Shaul está hablando. Porque la palabra Gálata en hebreo es Galut. La palabra que se traduce al castellano como Gálata, en griego es galaxia. Y galaxia está traduciendo una palabra hebrea que en hebreo es Galut. Y Galut lo que significa es expatriado. El libro de Gálatas o la carta de Gálatas en hebreo recibe el nombre de Galuyat, los expatriados de Yahweh. Ahora bien, para que usted pueda entender a quién Shaul le está escribiendo en la carta, a qué comunidad de personas Shaul le está escribiendo en la carta a los Gálatas, usted tiene que leer Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1. Vamos a ver qué dice. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1 dice: Kefa o Pedro, Shalía de Yahshua HaMashiach, a los expatriados que están en la dispersión. ¿Qué eran esos? ¿Quién eran esos? Las 10 tribus que están en el Ponto, en Galacia. ¿En dónde? Galacia, Gálata. Entonces, Kefa está diciendo que la carta Kefa le está escribiendo su carta a los expatriados de la dispersión. ¿Y dónde estaban esa gente? En el Ponto, en Galacia, Gálata, Galut, Capadocia, Asia y Bitinia. A los expatriados, ¿qué es un expatriado? Alguien que es sacado de su patria y llevado a otra nación. Eso es un expatriado. Ahora yo le hago a usted una pregunta. ¿Cuándo fueron los cristianos expatriados de su patria? No fue el pueblo de Israel que fue expatriado. La casa de Judá la casa de Judá a Babilonia y la casa de Israel a Siria. ¿Quiénes fueron los que fueron expatriados? Piense usted, amado. En Apocalipsis capítulo 21 del verso 10 dice que me llevó en el Rúa a un grande y alto monte y me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén, que descendía del cielo de Dios y tenía la gloria de Dios, y el fulgor era semejante a piedra preciosísima, como piedra de jaspe y diáfana como el cristal, y tenía un muro grande, harto, con 12 puertas, y en las puertas 12 malajín, y nombres escritos en ella, el cuales son de las 12 tribus de Israel. Aquí dice que la ciudad celestial tiene 12 puertas, y en cada una de las puertas tiene un nombre de los hijos de Israel, o sea, de las 12 tribus. Y dice que en cada puerta hay un malajín, para asegurarse que todo el que entre por cualquiera de esas puertas sea de la tribu de Israel, de las 10 tribus, de las 12 tribus. ¿Por cuál de las puertas usted va a entrar si usted no pertenece al pueblo de Israel? ¿Por cuál de las puertas? ¿Por qué usted cree que hay un malá en cada puerta de eso? Es para verificar que todo aquel que entre por esas puertas sea de las tribus de Israel. Si usted es gentil o si usted es cristiano, ¿por cuál de las puertas usted va a entrar? No lo van a dejar entrar porque usted no pertenece al pueblo de Israel. Y de eso es que se van a asegurar los malajín, los ángeles, de que cada cual que entre por esa puerta pertenezca a esa tribu. Y si usted no pertenece al pueblo de Israel, si usted es un pueblo apartado del pueblo de Israel, ¿por cuál de las puertas usted va a entrar? ¿Por cuál de las puertas usted va a entrar? Piense, amado, piense. Con esto termino. Mira lo que dice Yahweh aquí en el profeta Isaías, capítulo 56, verso 3. Y al extranjero, al goy, que sigue a Yahweh o que se convierte a Yahweh, que no hable diciendo, me apartará Yahweh totalmente de su pueblo. Es una prohibición que el Eterno le hace a los goyín aquí, que cuando acepten al Dios de Israel, digan que son un pueblo aparte o diferente al pueblo de Israel. No hable diciendo, me apartará Yahweh totalmente de su pueblo. Entonces juzgue usted, hermano. Hay muchos temas que desarrollar todavía de ese tema, pero ya no tengo tiempo. Será en otra ocasión o en una segunda oportunidad. Pero piense usted, amado, analice, verifique y escudriñe e investigue todo lo que le he dicho, para que usted vea si tiene sustento bíblico lo que hemos hablado. Verifíquelo. Ahora le agradezco a los morés del grupo que cualquier pregunta que vayan a hacer, que por favor me ayuden a contestarla, porque estoy sumamente agotado, hermano. Me siento sumamente agotado. De todos modos, Yahweh Sebaot les bendiga, les guarde. Baruch Hashem, que este estudio sea de bendición para cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Y la idea es que sus ojos sean abiertos
así como fueron abiertos nuestros ojos, y que así podamos regresar a las raíces hebreas de nuestra fe. Shalom Lekulán, el eterno Yahweh Sebaot les bendiga. Amén.